hola a todas. Mi nombre es Melissa. Qué gusto estar otra vez de nuevo en este espacio con cada una de ustedes. Y estamos en el mes de la vida, hablando de la importancia de la vida. Por lo tanto, hoy vamos a tomar un tema que es muy controversial en una cultura donde es más la independencia de Dios. Pero para ello tengo un invitado muy especial. Él es el doctor Carlos Aguilera. Él es especialista en medicina física y rehabilitación. Además es creyente y es parte de la comunidad El Redil del Poblado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, doctor, antes de empezar pues en como entrar en materia, yo quisiera que nos contara a todas las mujeres del ministerio a sus pies porque es importante abordar el tema de la eutanasia. Bueno, yo creo que es un tema importante porque es un reflejo del cambio cultural que estamos viviendo. La cultura alrededor nuestro ha cambiado y todos los temas relacionados con la muerte y con el final de la vida son algo que nos va a tocar a todos en algún momento. Y el tiempo que estamos viviendo, la época en la que estamos viviendo nos manda un mensaje que es constantemente, en el que estamos constantemente recibiendo información sobre la eutanasia, sobre el tema del suicidio asistido, y la información que recibimos la recibimos desde los medios. Yo creo que es importante que todos, tanto hombres como mujeres, empecemos a pensar en este tema de una forma bíblica en la que podamos responder a nuestra cultura de una forma amorosa, basada en lo que dice la palabra de Dios. Excelente. Ahora sí, entonces, doctor, cuéntenos un poco qué es la eutanasia. ¿Es lo mismo decir suicidio asistido a eutanasia? Son cosas distintas. A ver, cuando uno habla de eutanasia y habla de suicidio asistido, está hablando de términos que se refieren como a una gran sombrilla. Bajo el que la gran sombrilla sería el derecho a la muerte digna. ¿A qué me refiero? La legislación en Colombia y en muchas partes del mundo donde es legal protege el derecho a morir dignamente. ¿A qué se refiere con morir dignamente? A morir sin dolor, sin ningún tipo de sufrimiento, dentro de lo que se pueda. Ese derecho se puede tutelar, se puede proteger de diversas maneras. Una de esas formas es el cuidado paliativo en pacientes con enfermedades terminales. Por ejemplo, un paciente tiene un cáncer o una enfermedad terminal, entonces sus médicos lo protegen del dolor y del sufrimiento físico innecesario por medio de medicamentos que alivien el dolor, por medio del control de los síntomas que la enfermedad pueda producir. Dentro de esa categoría de la protección de ese derecho a la muerte digna, está también incluido entonces la eutanasia y el suicidio asistido, que son dos cosas que sirven para proteger, al menos en teoría, para proteger el mismo derecho. Entonces, ¿qué diferencia la una de la otra? Si uno quisiera simplificarlo, la verdad, la diferencia sería en quién aprieta el botón. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de suicidio asistido, hablamos básicamente de que el paciente es quien hace el procedimiento por el cual su vida termina. El ejemplo sería un paciente entonces con una enfermedad, va donde su médico le formula un medicamento o un grupo de medicamentos, el paciente se va para su casa y él en su casa se los toma. La intervención médica termina solamente en la formulación. El médico no tiene participación más allá. Cuando hablamos de eutanasia hablamos de algo un poco distinto porque estamos hablando de que alguien es partícipe. Entonces, una eutanasia activa, que es a lo que se refieren los medios de comunicación cuando dicen eutanasia, es un procedimiento en el que activamente el médico va y participa. Es decir, al paciente hay que administrarle líquidos intravenosos, entonces alguien tiene que canalizarle la vena y hay que inyectarle los medicamentos que lo van a sedar y que luego le van a parar el corazón. Alguien tiene que hacer eso y eso normalmente lo hace el personal de salud. Entonces, si uno lo ve de una forma, para simplificarlo, la diferencia entre una eutanasia y un suicidio asistido sería básicamente quién oprime el botón, por así decirlo. Perfecto. Bueno, Doc, y por ejemplo, este tema tan controversial por lo que nos acaba de decir, por ejemplo, en nuestro país, Colombia, este tema ya es legal, y si es legal, por ejemplo, ¿cuáles serían entonces los requisitos? Bueno, aquí en Colombia las dos son legales, tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con que es legal? Con que son conductas médicas que no se penalizan. ¿A qué me refiero? Normalmente los médicos no están en condiciones de quitarle la vida a sus pacientes, ¿sí? Por mucho que les parezca que el paciente esté sufriendo, en condiciones normales, pues un médico no tiene ningún derecho a hacer eso. Supongamos que hace aproximadamente 20-25 años un médico hubiera tomado la vida de un paciente por medio de una eutanasia. Lo hubieran podido acusar de asesinato, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se despenaliza? Se despenaliza el homicidio cometido por el profesional de la salud
bajo el atenuante de que se está cometiendo por misericordia o por compasión. Ya. Entonces, aquí en Colombia, es decir, cuando uno toma una vida, cuando uno comete un homicidio, existe un pequeño apartado que es el homicidio por compasión. Hasta hace unos años eso era un crimen. Es decir, Ajá. por mucho que fuera por compasión, la gente tenía que pagar un tiempo de cárcel por haber tomado una vida ajena. Lo que se hizo fue despenalizar el concepto de homicidio por compasión, siempre y cuando fuera realizado por un profesional de la medicina. Entonces, aquí en Colombia se despenaliza bajo las siguientes circunstancias. Inicialmente, bajo el concepto de enfermedad terminal, es decir, alguien que tuviera una enfermedad en la que su vida estuviera amenazada, en la que se supiera que no tenía un pronóstico de vida superior a 6 meses. Es decir, me dan el diagnóstico hoy y vemos que se trata de una enfermedad que está muy avanzada. En el caso más común, digamos, por ejemplo, un cáncer metastásico a muchas partes, no me queda mucho tiempo de vida, caigo dentro de la definición de enfermedad terminal. Okay. Y que la enfermedad estuviera causando sufrimiento relacionado con su concepto de terminalidad. ¿Qué pasa? Una vez uno toma ese camino, es imposible no ampliar. Porque una vez uno ha definido que lo que está haciendo es un acto de misericordia, no hay verdaderamente una buena razón para limitar la misericordia solamente a un grupo de personas que sufren. Entonces el siguiente paso fue, acá en Colombia, fue la admisión de la eutanasia para menores de edad. Porque uno dice, pues bueno, si los niños también, si los menores de edad también se enferman de este tipo de enfermedades, ¿cuál es una buena razón para negárselos a ellos? Básicamente se quedaron las autoridades, los legisladores sin ningún tipo de argumento para decir no, a los menores de edad no, claro. Porque estamos diciendo esto es algo bueno, hay que dárselo a la población, entonces no hay alguna razón para negárselo a los menores de edad. Luego entonces llegamos a la conclusión que las únicas personas que sufren no son las personas con enfermedades terminales. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, debilitantes, que no son terminales. Por ejemplo, si alguien tiene una artrosis, las artrosis, las enfermedades degenerativas articulares, son enfermedades muy dolorosas. Causan mucho dolor, causan mucha discapacidad asociada cuando van avanzando. Entonces, la decisión siguiente que tuvo que tomar la Corte Constitucional al respecto fue ampliarlo a la población que tuviera enfermedades crónicas, así no fueran terminales. Entonces, primero se empezó con eutanasia y posteriormente con suicidio asistido, que aplica acá en Colombia para esos casos. Enfermedades terminales y enfermedades no terminales, tanto para mayores como para menores de edad. Ok. Doc, y por ejemplo, este tema, pues vemos que ya el filtro es como más amplio para acceder a él. Entonces, ¿quiénes son los que toman esa decisión? ¿El paciente, la familia, el doctor? No, normalmente la ley obliga a que sea una decisión tomada por el paciente y se tiene que evaluar que no se esté ejerciendo una presión por parte de terceros. Eso es parte de lo que tienen que hacer los comités evaluadores. Normalmente, ¿cómo funciona el caso? Yo presento mi petición y mi petición tiene que ser evaluada por un comité que tiene que ser propuesto por mis aseguradores de la EPS, por los médicos que me están atendiendo, la clínica donde me están atendiendo. Bueno, ese comité evalúa el caso, se aseguran de que si se trate de algo, pues se trate de que yo cumpla las condiciones. Lo que pasa es que las condiciones cada vez son más laxas, pero se trata de, pues, ellos evalúan que yo cumpla las condiciones y además evalúan que no se estén ejerciendo presiones de terceros, sino que se trate de una decisión autónoma. Eso suena bien en el papel. ¿Cuál es el lío? El lío es la facilidad con la que uno puede inducir en una persona que tiene una enfermedad la decisión de quererse morir. ¿A qué me refiero? Uno no necesita de mucho para inducir el deseo de la muerte en un anciano con una enfermedad debilitante. No se necesita mucho, de verdad. Haga un comentario desagradable delante del anciano. Ay, nos queremos ir de vacaciones y no vamos a poder porque papá siempre enfermo. El señor se va a empezar a sentir como una carga. No lo dude. Entonces, uno no necesita mucho para inducir ese tipo de sensación de sentirse como una carga, y la verdad es que nadie quiere ser una carga, ¿sí? Entonces, si bien pareciera en el fondo que fuera, es decir, si pareciera en principio que fuera una decisión absolutamente autónoma, la verdad es que es una decisión que es prácticamente imposible que no esté influenciada por los terceros de alrededor. Los terceros no tienen que estarme diciendo, papá, ojalá te murieras, sino con que directamente, sino con solamente expresar su cansancio, la sensación de carga del cuidador, todo eso, son cosas que normalmente son capaces de inducir la sensación de sentirse como una carga en el paciente. Tremendo todo esto, Doc. O sea, como uno, aún no siendo consciente de la situación,
todo lo que puede provocar en las personas que realmente están sufriendo, ¿cierto? Sí, es que es más complejo de lo que uno cree. Yo creo que ese es un tema como tal que no resiste los análisis superficiales, que yo creo Sí. principalmente que ese es el principal problema de los medios de comunicación colombianos. Presentan unos análisis superficiales con una verdad Mm. a medias y con unos casos absolutamente maquillados en los que muestran y esto me dio alas y fui por fin libre, cuando la verdad yo creo que esto hay que verlo con mucho más detalle y eso Claro. amerita un análisis que sea mucho más serio. Así es. Doc, bueno, entonces viendo que la eutanasia ya es un tema donde nuestro país ya es legal, que también hace ya parte del derecho de morir dignamente, ¿cómo no, como un creyente aún en la parte, por ejemplo, profesional como en su caso, o yo como el familiar de ese ser querido que está en ese sufrimiento, o aún yo ser la persona que está sufriendo quebranto físico, ¿cómo debo yo abordar el tema de la eutanasia? ¿Qué convicciones debo yo tener frente a esa realidad? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando evalúa el caso es primero entender que la gente está sufriendo. Eso es algo que no se puede negar. El sufrimiento de la enfermedad suele ser algo muy duro. Las enfermedades terminales producen Sí. unos dolores que son absolutamente insoportables. Entonces, yo creo que uno puede empezar por mirar con compasión siempre y con misericordia a la persona. Así es. Y separar en ese sentido lo que muchos llaman la batalla cultural, por así decirlo, es decir, cómo la cultura está cambiando respecto al tema, separarlo del caso individual de la persona que está sufriendo. Yo creo que son dos cosas que hay que mirar con diferencia. Y uno, la verdad, a la persona que está sufriendo respecto al sufrimiento de aquel que está ahí frente a uno tiene que ser empático, tiene que ser compasivo. Mirar siempre a la persona con compasión y entender que el deseo de que el sufrimiento termine es un deseo absolutamente natural. Eso no tiene nada de inusual, no es en sí pecaminoso querer parar el dolor de un cáncer que tiene metástasis a huesos, que es algo extremadamente doloroso. Eso per se no tiene nada de malo. Uno tiene que mirar a la gente con compasión respecto al tema. Pero, a pesar de que yo estoy mirando a la gente con compasión, tengo que entender que el fin final, es decir, el objetivo final de la medicina respecto al sufrimiento es eliminar el sufrimiento mientras preservo a la persona que sufre, que son dos cosas distintas. ¿Sí? Nosotros los médicos siempre queremos que nuestros pacientes dejen de sufrir, pero no entendemos sacarlos de la tierra como la forma correcta de eliminar el sufrimiento. Entendemos, especialmente hoy que la medicina ha avanzado tanto, que formas de aliviar el sufrimiento de una persona con una enfermedad hay muchísimas. Entonces, que hay formas de aliviar el sufrimiento que no impliquen necesariamente eliminar a la persona que sufre. Y eso entonces cambia la forma en la que empezamos a ver las cosas, Sí. porque entendemos entonces que esa persona tiene una dignidad específica por haber sido creada, por haber sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Así es. Eso lo vuelve digno. Ujú. Esa persona es digna más allá de cualquier otra cosa que uno quisiera considerar. Sea que esa persona no tenga un estatus socioeconómico elevado, sigue siendo un portador de la imagen y semejanza de Dios. Así esa persona en el momento no tenga las capacidades físicas de defenderse por sí solo, de armar un proyecto de vida por sí solo, esa persona merece de parte de nosotros todo el respeto que le podamos brindar a su vida, porque es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, los médicos, al menos desde la perspectiva de un creyente, no deberíamos responder a esto solamente con el cumplimiento de un deseo, por así decirlo, sino responder entendiendo la dignidad de la persona. Entendiendo la dignidad de la persona y haciendo todo lo posible por aliviar su sufrimiento sin eliminarlo a ella, porque entendemos que esa persona es digna ante los ojos de Dios y que Dios no me ha dado a mi autoridad como médico para acabar con la vida de esa persona con el pretexto de que estoy terminando su sufrimiento. Entonces, esa sería la forma en la que, digamos, por ejemplo, yo como médico lo vería. Desde el punto de vista de la práctica como tal, existe la posibilidad de la objeción de conciencia. Es decir, bueno, yo me dedico a la medicina, pero pues yo no quiero hacer esta práctica médica en particular. Entonces, siempre está la posibilidad de objetar si uno no está de acuerdo, basado en lo que son sus principios, en lo que son sus principios religiosos. Y yo creo también que eso hay que separarlo de lo que es la respuesta a la cultura. Entonces, ya para la gente que, digamos, uno dirá, pero bueno, sí, eso es la forma en la que los médicos tienen que responder. Yo no soy médico, ¿cómo debo hacer, cómo debo responder yo a mi vecino o cómo debo responder yo en mi propio caso? Yo creo que para eso hay que entenderlo, al menos desde la perspectiva de un creyente, hay que entender lo que significan la muerte y el sufrimiento.
La verdad es que la muerte y el sufrimiento son realidades absolutamente inevitables. La Tierra, el universo es un lugar caído como consecuencia de la entrada del pecado en Génesis 3, por lo tanto todos vamos a morir. Y porque todos vamos a morir y porque la Tierra está caída, la verdad es que todos vamos a sufrir en el camino. La única diferencia respecto al tema de la muerte es qué significa. Es decir, qué significa el hecho de que yo muera. Cuando yo muera, voy a tener que encontrarme con Dios. Y voy a encontrarme con Dios bajo la posibilidad de encontrarme con un juez que tiene que juzgar todos y cada uno de mis pecados, o encontrarme con Dios bajo la posibilidad de encontrarme con un padre que me está recibiendo para darme la bienvenida en su casa. Y la verdad es que lo que va a cambiar eso no son mis buenas acciones, no son qué tan buena persona fui. Lo que va a cambiar eso básicamente es si mi confianza ha sido puesta en Cristo para el perdón de mis pecados y para mi justificación delante de Dios. Eso es lo que va a cambiar el significado de la muerte. Entonces, entendiendo que yo no puedo cambiar el hecho de morir, sino que lo único que se puede cambiar es qué significa la muerte y qué significa entonces el sufrimiento, los creyentes abordamos el tema de la muerte y del sufrimiento no como algo definitivo, que significa el fin de todo y que significa entonces la entrada a un estado inmaterial, sino como algo que es la antesala para encontrarnos con Dios. De esa manera entonces los creyentes no le tememos a la muerte. Eso no significa que abracemos el sufrimiento de una forma estoica y que lo tengo que aguantar porque Dios me lo mandó. No, la verdad es que el mensaje de la Biblia respecto al tema es haga todo lo posible por aliviarlo, haga todo lo posible porque no esté, pero siempre manteniendo el respeto por lo que es la soberanía de Dios sobre su propia vida. Al vecino que está pasando por este tipo de situación, hay que llevarle un mensaje de esperanza. Hay que ayudarlo con su sufrimiento físico. Hay que ir a ayudarlo. La cantidad de necesidades que tiene la gente cuando tiene una enfermedad terminal o cuando tiene una enfermedad crónica. Cosas tan sencillas como que alguien les haga el almuerzo, porque muchas veces no les da la fuerza para pararse. Que alguien los ayude a ir al baño muchas veces porque no son capaces. Ese tipo de cosas que parecieran cosas sencillas con las que uno puede acercarse a esa persona para darle amor desde el punto de vista físico, pero especialmente para que eso abra la puerta para poder darle un mensaje de esperanza, el mensaje de la esperanza del Evangelio respecto a la muerte. Excelente, o sea que como iglesia tenemos un arduo trabajo con este tema, en acompañamiento, en cuidado también físico, pero también llevándoles esa esperanza de vida, que esto es temporal y que aunque es causa de nuestro pecado, es más la esperanza en Cristo lo que viene después de la muerte. Entonces, uno cómo haría para que esas personas que ya se sienten desahuciadas y quieren desistir ya de su vida, decirles no pienses de esa manera. Usted nos dice, Doc, que es como promoviendo también tanto su cuidado y amor como llenándolos de esperanza. Sí, yo pienso que la solución respecto al tema es como lo que dice Pablo en Romanos cuando dice sufran con los que sufren o lloren con los que lloren. ¿A qué me refiero? Ser precisamente lo que hablamos al principio, empático y misericordioso con el sufrimiento ajeno. No alejarse porque no se trata de mi sufrimiento, del sufrimiento de mis familiares, sino todo lo contrario, acercarse hacia el sufrimiento de esas personas y servirlos en medio del sufrimiento. Creo yo que esa es la respuesta que como creyentes podemos darle al cambio cultural que estamos viviendo. Excelente. Bueno, aunque es un tema demasiado amplio, Doc, le damos muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan hermoso que estamos trabajando en el mes de la vida. Pero antes de despedirnos, quisiera motivarte a ti, mujer que nos escuchas, que tal vez te sientes desahuciada, sin esperanza alguna, y que crees que la muerte es la solución a todos tus problemas físicos, emocionales y dolores. Queremos darte esa esperanza. Recuerda que Cristo en el Calvario llevó tus pecados, llevó nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Entonces, la mejor manera de partir de esta tierra es con Cristo en nuestro corazón y esperando que sea la decisión de Él el día que ya tenga determinado. Así que este es un episodio más del Ministerio a sus pies, escuchando su palabra. Dios les bendiga.